Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Bendecimos tu santo nombre y te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque creemos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Bendito eres tú, Señor, que nos permites cada día, Señor, regocijarnos en ti, Señor, y alabar tu santo nombre. A través, Señor, de que te vamos conociendo de tu palabra, a través de lo que tú haces en ella, en nuestras vidas, Señor. Nos limpias, nos edificas, Señor. Nos exhorta, nos consuelas. Oh Padre, gracias te damos. Gracias porque tú, Señor, eres el que hace las cosas. Tú eres el que trae tu palabra, Señor, a tus hijos, Padre de los cielos, para levantarlos cada día, para enseñarnos cada día, Señor, lo que tú quieres con cada uno de nosotros, para llamar aún nuestra atención, Señor, y que no actuemos, Padre de los cielos, Señor, con indiferencia a ese llamado tuyo, a esas invitaciones que tú nos haces, a todo lo que tú quieres, Padre, con cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, ponemos esta palabra delante de ti, y que seas tú, Señor, abriendo, Padre, los corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una semilla, Señor, y sé que hay buena tierra, esa tierra fértil, Señor, que es regada por el agua del Santo Espíritu, para que esta palabra germine en cada corazón, Señor, conforme tu propósito y conforme tu voluntad. Padre, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, la enseñanza de tu palabra, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú disponiendo, Señor, a cada hermano que le escucha, Señor, a cada persona, Señor, que esta palabra sea impartiendo en sus vidas, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento y el entendimiento, Señor, para que el propósito y el llamado tuyo se cumpla en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos gracias, Padre. Seas tú, Señor, utilizándome, Señor, como ese vaso, llenándome, Señor, de tu conocimiento, Padre, porque no soy nada, pero en ti, Señor. En ti podemos decir que lo podemos todo, porque tú eres nuestra fortaleza y el pronto auxilio. Oh Padre, bendecimos, Señor, tu santo nombre y te damos gracias por este tiempo. Y que tu palabra, Señor, haga la obra. Que sea como esa espada de doble filo, Señor, que penetra, Padre. Y hace esa división, Señor, que tú quieres que tu palabra haga en nosotros. Que saque todo lo del viejo hombre. Que saque todo eso que comimos, Señor, del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que podamos comer del árbol de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos haces invitaciones. Y esta es una invitación, Padre, que tú nos haces, Señor, que podamos a través de tu palabra estar atentos, Señor, para saber que todo viene de ti, es con un propósito para nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Sean bendecidos todos en este día. Y el Señor me ha dado el privilegio, hermano, de poder compartir con ustedes algo muy bonito, y es sobre la mesa. Y hablar sobre la mesa es hablar literalmente de Él. A veces no le hemos dado la importancia que es y lo echamos por menos y creemos que es algo de una mesa, un tablón con 4 patas y ya. Pero, ¿saben? Va más allá de eso. Y podemos ver cómo el Señor desde antes de los tiempos ha querido hablarnos, pero sobre todo ha querido mostrarnos lo dispuesto que está para servirnos, lo dispuesto que está para sostenernos, y que Él es para cada uno de nosotros. Él se quiere dar a nosotros, pero es necesario que escuchemos el llamado que nos está haciendo, que atendamos
lo que Él nos dice, la invitación que nos hace. Y para empezar voy a comenzar, hermanos, por algo que yo creo que Dios siempre ha tenido un gran propósito, ¿no? Y es el deseo de compartir su mesa con cada uno de nosotros. Él siempre ha sido específico en lo que quiere, en lo que hace, y el fin de todo es que nosotros creamos que Él realmente es el que nos llama y el que lo hace. Entonces, pudiendo ver lo que significa la mesa, entonces vemos que la mesa no es solamente un pedazo de madera ahí, no. En hebreo podía buscar lo que era la mesa, y entonces dice que la mesa es paz, salvación, bondad, perdón, fortaleza y permanencia. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos compartiendo la palabra, lo vamos a ir viendo. Entonces vemos cómo en el tiempo de antes, en la mesa del tabernáculo, donde el Señor manifestaba, mostraba los panes. Se da mucha enseñanza y es verdad, pero cada vez que uno lee la palabra del Señor, se muestra más Él, se muestra más Él. Por eso realmente el hombre no se puede quedar con nada. Toda la gloria es de Él, por donde miremos está Él. Entonces vemos que la mesa fue una mesa hecha de madera de acacia, fue forrada en oro, para mostrar unos panes en la mesa, sobre la mesa. Los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Así es. Entonces, cuando yo veo la madera, esa madera, yo veo esa parte humana con que Él vino aquí. Pero también cuando veo el oro, veo toda la pureza que había en Él. La majestad. La majestuosidad, toda su deidad. Sí. ¿Para qué? Para traer una palabra, traerle palabra al pueblo, una palabra que había, que era arrepentimiento y salvación para su pueblo. Entonces, la madera de acacia, ¿qué me da a entender a mí? Que esa mesa era una mesa fuerte y que iba ¿a qué? A permanecer, que nada la iba a dañar. Y eso es lo que eso es lo que él ha hecho hasta este tiempo. Permanecer, y nada ni nadie podrá quitarlo, porque Él es el Rey sobre todo. Entonces yo miraba esto sobre la mesa, entonces veía que estaba forrada, pero también vemos esa humildad, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué les estoy hablando primero de esto? Para que podamos entender qué es la importancia cuando el Señor nos invita a nosotros a la mesa. No estamos rechazando la mesa, literalmente lo estamos rechazando a Él. Él es la mesa. Él es la mesa. Y Él es el que te está sirviendo a la mesa. Él es un conjunto de muchas cosas, pero cuando nosotros no las entendemos, pues igualmente nosotros vamos a rechazar. Y Él está invitándonos, vengan a la mesa, siéntense a la mesa. Y de verdad que no lo hacemos. Pero bendito sea el Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia con cada uno de nosotros. Entonces dice que la mesa de los panes del tabernáculo fue hecha por hombres que sabían, y el Señor y el Dios el Padre le da a ellos un espíritu de sabiduría. No era que le iba a hacer cualquier hombre conforme quisiera. Sabiduría. Cuando tú vas a la mesa y eres atendido por el Padre, ¿y sabes qué significa la mesa? Intimidad. Porque en la mesa Él te va a servir y vas a tener una conversación con Él. Pero es la misma intimidad que cuando tú vas a tu lugar secreto. ¿Qué recibes de Él? Sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto. Así que dice que esta mesa fue hecha con sabiduría, porque Él es la sabiduría que nosotros debemos de pedir cada día para poder movernos. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos ahí pegados con Él, en esa invitación que Él nos hace, sentados a la mesa. Entonces
dice que esta mesa fue hecha por personas que fue puesto sobre ellos sabiduría, no lo hizo cualquier, por decir, cualquier manos así, ¿no? Entonces la mesa estaba hecha de madera de acacia, entonces estaba forrada. Y vemos cómo el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. Entonces vamos a la palabra Lucas 22:30. Nos dice la palabra: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén, pastor. Y en la Biblia Latinoamérica dice: que coman y beban a mi mesa en mi reino a gobernar, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, en Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. 21. Si alguno abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y el versículo 21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Entonces, mire que dice que coman y beban. Esto es una invitación, pero ¿sabe qué? Esta va más allá de ser una simple invitación, porque para sentarte ahí es a gobernar, pero nadie se sienta a gobernar por gobernar. Nadie se puede sentar a una mesa y decir sencillamente: yo voy a sentarme en esta mesa y gobierno. No, tú te vas a sentar a esa mesa, vas a recibir unas instrucciones. Pero esto es muy hermoso, amados. Y mire que el Señor dice a sus detractores, dice a los judíos, los que pasarán lo que pasaría en su reinado mesiánico, de todos aquellos que vendrían y participarían de su mesa, siendo servidos por él mismo. Jesús relaciona su reinado mesiánico con una mesa, con un banquete de bodas o un festín, donde todos responden a ese llamado celestial, donde Él los recompensará con posiciones de honor. El sentarse a la mesa te va a dar una posición de honor. El Padre no nos está llamando por llamarnos. El Padre no nos está llamando, su Hijo, a sentarnos a una mesa porque quiere nomás vernos ahí sentados, no. Él nos está llamando porque dice la palabra que Él tiene lugares de honor para nosotros. Y nosotros debemos ocupar ese lugar. Cada uno debe de ocupar el lugar de honor que le han asignado y le están llamando para que lo ocupe. Si tú no ocupas el lugar que te están dando, entonces tú no vas a poder no te van a poder asignar lo que tienen para ti. Entonces, esta costumbre de sentarse a la mesa significa estar en un lugar de honor con una persona sumamente importante, con un dignatario o un rey. Podemos ver esto cuando sucedió con ellos, con sus allegados, ¿no? Íntimos. Él estaba en la mesa y él jamás quedaría mal delante de ellos. Su palabra, lo que él había dicho, se iba a cumplir y él lo iba a hacer. Veámoslo en Marcos 6:22. Entrando la hija de Herodías, danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué te ha dicho el Señor? Si te has sentado a la mesa, ¿qué te ha dicho el Señor que Él tiene para ti? Y agradándose de lo que tú haces, Él te lo va a entregar. Él te va a entregar hasta más de lo que te ha pedido. Tú has pedido. ¿Por qué? Porque se agradó. Porque Él está sentado con sus invitados, este varón, y Él no iba a quedar mal.
Y dice la palabra que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Lo que Él ha dicho de ti, Él lo va a hacer. La mesa tiene una fuerte connotación de intimidad y celebración especial. Es un banquete de honor a una o más personas. Es algo que el Señor tiene para sus hijos. Veamos Lucas 5:29. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 29. Y Leví le hizo grande banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Gracias, pastor. Entonces podemos ver que, ¿cierto? Les hizo gran banquete en su casa. En su casa. Nosotros hemos sido llamados para sentarnos a la mesa del Rey. Y dice la palabra que ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero de verdad, ¿sí estamos sentados en esos lugares? Esa es una pregunta para ti y para mí, por supuesto. ¿Ah? Porque la palabra nunca viene sin primero confrontarte a ti mismo. ¿Estamos sentados en esos lugares de verdad? Para que poder disfrutar de ese banquete de honor que han mandado a preparar. Para que el mismo Rey te lo sirva. Para que tengas el honor de ser servido por el Rey. El sentarse a la mesa tiene objetivos especiales. Estar sentado ahí es habitar en el secreto de Él. Es estar en esa intimidad con Él. ¿Y cuántas veces no nos ha invitado que vamos a su presencia? ¿Cuántas veces no nos dicen que lo busquemos? ¿Y por qué será que Él nos dice eso? ¿Ah? Para poder, ¿qué? Ser transformados, capacitados y sustentados. Porque en la mesa está tu sustento. En tu intimidad, en esa intimidad con Él, está tu fortaleza. Ahí es donde te vas a hacer fuerte. Ahí es donde el alimento que viene de su boca te va a ayudar a crecer, a avanzar, para ejercer justicia con autoridad, como hijos, como ciudadanos del reino, como esos gobernantes aquí en medio de la tierra, que Él nos ha llamado para esa obra que a través de nosotros Él la va a hacer, porque es un privilegio que Él nos haya escogido para hacer su obra. Por eso la invitación del Padre insiste de que aceptemos, de que podamos ir, pero hemos aceptado. Y el problema es que a veces aceptamos, pero permanecemos. Mira, hermana, que sí, lo que tú decías ahora acerca de la mesa de los panes en el tabernáculo. Sí. Esa mesa está en el lugar santo. Amén. Sí, esa mesa está en el lugar santo, y allí están los 12 panes de la proposición, ¿sí? Y es importante porque también afuera en el desierto también había maná, había pan. Pero ese pan era para todos, ¿sí? Y entonces podemos ver que con lo que tú estás diciendo sobre el secreto, entonces tiene que ver, aún hay un maná escondido en el arca del pacto, que es en el lugar santísimo. Entonces podemos ver 3 tipos de panes. Aleluya, sí. En el atrio, allá todo el pueblo comía el maná que caía, que descendía y que tenía que cogerse a las primeras horas porque si no se deshacía. El pan que estaba encima de la mesa, que tú dices, y que el Señor es la mesa, pero también Él es el pan de vida. Amén, amén. ¿Sí? Él es la mesa, pero también Él es el pan. Y en el lugar santísimo, allá también está un maná escondido. Entonces, ¿sí? Con lo que usted está diciendo, ¿qué me trae esto a mí? Que hay comida para distintos tiempos, distinto alimento. Así sea el mismo un pan, pero lo que trae, el alimento que trae es muy... Pero es que, hermana, es tan tremendo porque tú te puedes conformar con el maná de todos los días, ¿sí? O como sacerdote de la estirpe de Melquisedec, puedes estar en el lugar santísimo y tomar
ese pan. Ese pan era cada semana que se Sí. podía comer. Y está el pan, está el maná escondido, que tenemos entrada libre por medio de Jesucristo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, nos dice Hebreos 10:19. Amén. Sí, entonces podemos, entonces si nosotros despreciamos ese alimento, es despreciarlo a Él, porque por todos lados Claro. Él está tratando de sustentarnos. Claro, Entonces, y eso es lo que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, no hemos entendido la importancia de lo que es Él. porque mire que hermana que Apocalipsis 3:20 dice, ábreme. Ábreme. Ábreme, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él, y él con- conmigo. y él conmigo. O sea, él trae la comida. Él trae todo. Exactamente. Y es que y una relación de dos está haciendo. Claro, Es una relación de dos. Ahí va a haber una intimidad. Claro. Tú te vas a compartir conmigo y yo voy a compartir contigo. sí. De verdad que es hermoso, hermoso, eso me tiene emocionada. Entonces, debemos aceptar estas invitaciones. ¿Ah? Es una honra de importancia para aquel que está teniendo con nosotros una cortesía que es. Una invitación es una cortesía, que es una cualidad y es un regalo. Pues hermana, tanto es esa cortesía que él dice que él da su vida por sus amigos. Amén. Entonces, si él está dando su vida por sus amigos, quiere decir que te está invitando porque él te está diciendo que eres amigo. Y yo te puedo decir, tú eres mi amiga, pero falta ver si Sí, hay una correspondencia. así ¿Sí? es. Ajá. Sí, si hay una correspondencia en esa misma amistad que él está ofreciendo. Sí. Sí. Entonces ahí vemos que entonces es un regalo que nos hace. Pero yo qué debo de hacer? Cuando yo acepto esa invitación, yo solamente estoy mostrando un respeto. Hay una admiración y hay una retribución de parte de Él para con nosotros y de nosotros Sí. para Él. Por eso Entonces, él está presentando ahí la amistad. entonces ¿sí? podemos ver entonces que se cumple la palabra que dice Malaquías 1:6, que dice, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? y mire, cómo fácilmente nosotros sí lo menospreciamos, porque dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable? Tremendo. Tremendo, pastor, tremendo, porque nos estamos yendo contra Él. Eso. Claro. Nos estamos yendo, estamos despreciando ese alimento. Y de verdad a veces lo que usted muchas veces nos dice, que a veces comemos de otro lado. Nos sentamos en otro lado, En otra mesa. en otra mesa. ¿Ah? Y cuando Él ya nos tiene a nosotros un lugar, una mesa. ¿Ah? Y podemos decir, no, pero es que Él está ahí, Él está en toda parte. No, pero la invitación me la hicieron aquí. La invitación y la mesa me la sirvieron es aquí. Entonces voy y como de otro lado. Y entonces ese alimento, por más que venga Él, si no es el que Él tiene servido para mí, no me va a nutrir. No me va a servir. Entonces, en esa mesa el Señor tiene un significado muy profundo, más allá de ser saciados, que implica una comunión, una intimidad o un momento especial. Vemos que es una correspondencia, corresponder a esa cortesía, y esa cortesía es puntualidad. Dice que esa cortesía es ser atento. Hermana, y por lo general uno, o sea, como dicen la situación del mundo y aquí en Colombia, ¿sí? Que nosotros no somos puntuales, ¿sí? Y usted está hablando de una puntualidad en la mesa. En la mesa. ¿Sí? Y entonces a uno le dicen, a toda hora empieza y
Y entonces creemos que La que le llegamos tarde al pastor, pero no le estamos llegando al pastor, sino al que nos invitó. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque no le estamos llegando tarde. Entonces decimos, no, vemos esa puntualidad, ¿eh? Entonces se ve al hombre. Se ve al hombre. Se ve al hombre. Se ve al hombre. O de pronto uno dice, no es que todo el mundo no llega temprano. Sí. No, entonces yo voy a llegar más tarde. Yo lo he hecho, yo he dicho, no, pero es que todo el mundo no llega todo, pues voy a llegar media hora más tarde. Pero es mi compromiso. Claro. El llegar al tiempo justo. Hermana, mire que es tan tremendo porque mientras uno espera, uno socializa con los demás hermanos. Sí. Y hasta uno puede ayudar, uno puede dar una palabra, puede uno mirar las situaciones que puedan estar pasando. ¿Sí? Y entonces la falta de puntualidad nos hace atrasarnos en lo que nos han asignado. Miremos Lucas 12:37. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Imagínese. Qué bello. Que es cierto, hermosa. Mire que entonces nosotros en esa impuntualidad que no tenemos, no hacemos las cosas que nos han asignado en el tiempo. Entonces estamos haciendo lo que el Señor quiere en este tiempo, lo que Él nos ha mandado. ¿Estamos trabajando? Esa es una buena pregunta, ¿no? Dice que esa cortesía significa ser atento. Yo debo estar pendiente de lo que el Señor está haciendo. Y hermana, mire lo que dice en el versículo 38. Dice, aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallareis así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, no desmayar, todo lo que tú has estado hablando, de estar uno vigilante, de uno estar allí asistiendo a lo que es en el tiempo que es. Mire, hermanos, que es bien interesante porque la mayoría de la iglesia está hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué la profeta Noelia de Argentina está diciendo escudriñen los tiempos? ¿Por qué nos dice todo eso? Escudriñen los tiempos, miren, estudien todo esto de los tiempos, de las edades. Es importante, estúdienlo. ¿Por qué el Señor lo manda a uno a estudiar? ¿Por qué uno habla de los últimos tiempos? Pues porque estamos en esas vislumbres, estamos entrando en el tiempo de dolores. Mire, hermanos, están hablando del reseteo mundial. O sea, un borrar de cuentas de toda la deuda externa del banco, de este Banco Mundial, va a borrar todas las cuentas. ¿Y qué implica eso de que se borren todas las cuentas? De los bancos, o sea, de los países, toda la deuda externa que deben los países. ¿Qué pasa con ese reseteo? Pues te borran la cuenta, pero quedas bajo una palabra que vas a cumplir todo lo que ellos digan. ¿Sí? Bajo el dominio pues de ellos prácticamente. Sí. Te borran la deuda externa, pero quedas a merced de ellos. Entonces esto implica muchas cosas más. Sí. Y nosotros tenemos el Señor está diciendo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. O sea, velando es estar vigilando. ¿Sí? Atentos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa. Nosotros tenemos que... y vendrá a servirnos. Sí, pero nosotros tenemos que estar alertando. A las ovejas, alertando al pueblo de Dios en los tiempos en que estamos, como la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar discernía los tiempos y David estaba allí pendiente y hablaba sobre esas cosas. Entonces, esto es bien interesante porque dice que aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares, bienaventurados son aquellos siervos. Tremendo. Y otra palabra que me impactó muchísimo y uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Las vestiduras. Las vestiduras, veamos Mateo 23:28. Mateo 23:28. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Entonces, ¿cómo me presento yo a esta invitación? ¿Cómo se está presentando? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo está el pueblo de Dios conservando esa vestidura? ¿O está caminando en la verdad? ¿O siguen su misma religiosidad, su misma carnalidad, mostrando algo que no es? Nuestras vestiduras deben de estar siempre, tanto por dentro como por fuera, deben de estar siempre conforme a lo que el anfitrión nos ha invitado. Nosotros cuando nos hacen una invitación, nosotros siempre nos vestimos lo mejor que podemos. Hermana, hay una parábola de las bodas, ¿no? Y que encontraron a uno que no estaba vestido de bodas. Esa. Sí. Y lo sacaron. Entonces el baile dice cuando invita a todos y cuando dice que vino el Señor y se paseó. Y dijo, bueno, ¿y por qué no está vestido de vestiduras de boda? Sáquenlo. ¿Ah? Y échenlo a las tinieblas de afuera. Estaban en fiesta. Claro. Había banquete. Sí, había un banquete. Pero no estaba adecuado, no era de ahí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras vestiduras, porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido invitados, y ese banquete es para nosotros. Y mira, hermana, porque le está hablando, o sea, él le está hablando a los fariseos, ¿sí? Y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. O sea, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. ¿Sí? Y nuestra vestidura entonces también significaría justicia. O sea que por fuera nosotros podemos estar mostrando que somos justos, ¿sí? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, esa es la parte que también necesita ser limpiada. La iniquidad, y es lo que el Señor ha venido trabajando, sí, en ser transparente y en esa iniquidad que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. Y mira, hermana, que, bueno, yo no sé si me estoy adelantando a tu enseñanza, pero hermana, igual ahí vamos cogiendo todo. Mira, hermana, porque es importante esto, el sentarnos a la mesa, y el Señor estos que están llenos de hipocresía e iniquidad, estos van a buscar los primeros puestos. Sí. ¿Sí? Yo no sé si lo tengas ahí en tu enseñanza, pero ellos están buscando los primeros puestos. ¿Sí? Sí. Entonces dice, cuando te inviten, quédate allá en los últimos puestos, y cuando te llaman y dice, ven y siéntate acá, vas a ser honrado, ¿sí? Vas a ser exaltado. Pero miremoslo esa en es la Lucas parte. 14:10, pastor, y yo creo que antesito de esa está por ahí en Lucas 14:10. Sí, 14. Vamos a mirarlo. Pero es importante, sí. Es importante, hermana, que nosotros podamos entender entonces lo que el Señor nos quiere hablar, que cuando nos sentemos a la mesa, y tú estás hablando de que la mesa es una parte de lo que es la intimidad, estar en su intimidad. Y que la mesa es importante, ¿por qué? Porque dice que Él escogió. Son a los escogidos, a sus llamados. Sí. Dice con una gloria. Entonces, en Apocalipsis 14:10, ¿qué dice? En Lucas 14:10 nos dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces Él asigna el lugar. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo esto, sí, es verdad. Sí. Entonces vemos ahí cómo Él asigna los lugares, pero ¿sabe? Que lo más hermoso es que Él se muestra. Él se muestra. Porque no es solamente el que usted se siente a la mesa, sino lo que está sobre la mesa. ¿Qué encuentra usted en una mesa cuando está puesta? Usted encuentra aceite, el aceite de oliva, en un banquete especial. Eso le van a colocar agua, vino y pan. Ahí vas a encontrar estas cosas en ese banquete especial. Entonces, cuando hablamos del aceite y el Señor nos llama, ¿a qué nos llama cuando vamos a su presencia, a ese intimidad ese? Dice que hay aceite, hay unción, hay fuego.
Recuerda, hermana, el Salmo 23. Él dice, aderezas mesa delante de mis... ¿sí? Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dice, mi copa está rebosando y unges con aceite mi cabeza. Entonces ahí está lo que usted dice, las cosas que están allí a la mesa, hermana. Y mire, pastor, lo que cuando usted dice lo que dice, aquí tenía, dice que él prepara el terreno donde comerán las ovejas. En el Salmo 23:5, si usted lo puede leer. Sí, dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Amén. Entonces, miren lo importante que es esta palabra que usted trae. Dice que el pastor prepara el terreno donde comerán las ovejas. Claro. Quita cualquier cosa que pueda lastimarlas. Rocas, palos, plantas venenosas. Y luego las trae. Y las mantiene lejos de los predadores. De los depredadores. Cuando hablamos de los angustiadores, dice que los predadores están entre los peñascos escondidos, mirando al rebaño que está en ese banquete. Pero es así que él alimenta a sus ovejas en presencia del enemigo. Ellos están escondidos viendo, pero no se pueden acercar. Entonces, en el aderezar mesa, que usted nos habla en la palabra, dice que no hay ninguna prisa. Y nosotros vivimos con prisa. Nosotros vivimos con afanes, con angustia. Dice que el sentarnos a la mesa, cuando la mesa está, dice que no hay prisa ninguna, que el pastor quiere que permanecer con sus ovejas con calma, no los nutre y nos muestra al enemigo que él es tu proveedor y tu sustentador. El enemigo está viendo cómo él te cuida, cómo él te alimenta, que él está presente. Él es tú, ¿qué? Tu cobertura, y puede tener la paz que pasa sobre todo entendimiento. Dice, tus enemigos físicos como espirituales no te tocarán. Y ya sabemos cuáles son los que no son espirituales, que no nos van a tocar. Entonces, mire la importancia, hermana, mira que de esa palabra. Tan importante del aderezar mesa. Ajá. Sí, el aderezar mesa. Mira, hermana, que usted dice que no hemos de tener prisa. Y muchas veces a uno le toca que comer, así en lo natural a uno le toca que comer rápido. Y eso uno no le saca el buen sabor a la comida, no le saca nada. Y sino que es comiendo y hasta indigestión nos puede dar. ¿Sí? ¿Por qué? Por estar comiendo rápido y que tenemos que salir, o sea, nos alimenta esa comida porque de todos modos se comió y allá hay proteína y todo eso, pero ese gusto de comerlo. Entonces ahí que no hay un deleite. Eso. No nos deleitamos en la presencia de él, porque todo esto tiene que ver con él. Entonces dice que la copa está rebosando, que no se acaba, que permanece siempre llena, porque él es la copa de la unción, Yahvé Shama, que él es ¿qué? El que está presente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de moraré por largos días. Es omnipresente, omnipotente, así que él es la promesa de su presencia misma de Dios. Está en los creyentes, que ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará, que lo vemos en Hebreos 13:5. David sabía lo que era estar en su presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? David conocía al yo soy. Y mire, y en esta palabra del Salmo 23 vemos, como les decía, que David sabía perfectamente de quién está hablando, porque él dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿Ah? Él sabía que era ahí, y nosotros no queremos permanecer ahí. Entonces, y ahí podemos ver al yo soy. David lo conocía, al pastor, al Shalom, al que trae la paz, al sanador, al que trae victoria y levanta bandera, al que santifica, al proveedor, al que está presente, a la justicia.
el enemigo no nos tocará en su presencia. Y dice, resistí al diablo, huirá de ti. ¿En dónde permanezco? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde estoy permaneciendo yo? Bueno, hermanos, estamos hablando sobre el aceite más antecito, ¿no? Entonces, que el aceite era la unción, ese fuego. Lo que se coloca en la mesa, ¿cierto? El Sí, aceite, de las cosas agua. exactamente, las cosas que se colocan a la mesa, que son alimentos o son aderezos, por decir algo, son unos aderezos que van con el complemento, es para complementar la comida, lo que tú vas a digerir, porque todo lo que está en la mesa se debe de usar. Entonces dice que ponen agua, que es la palabra. Entonces, en el aceite pues vimos que era la unción, el fuego, pero también está el agua, que es la palabra. Está el pan, que es la revelación, esa llenura, la sustentación. Y está también el vino, que es ese gozo, el Espíritu Santo, el regocijo. Entonces, ahí podemos ver cuando el Señor nos habla de los 7 yo soy, y vemos esta parte, cómo no podemos desligarlo lo uno de lo otro, porque Él dice que Él es el pan de vida. Sí, en Juan 6:35, en el versículo 41 también, y en el versículo 51, Él habla de que Él es el pan de vida. Sí, entonces dice que Él es el sustentador que nutre toda la vida. Entonces, ahí podemos ver que cuando Él nos invita a la mesa, ¿es para qué? Para sustentarnos con ese alimento, que Él es el mismo. Todos los que estén cargados, saciados, son por Él. Hermana, es bien interesante lo que usted dice aquí, porque el agua es para el sediento, sí, y el pan es para el que está hambriento, ¿sí? Sí. ¿Se acuerda? Y lo del vestido que usted hablaba ahora, o sea que es para el hambriento, para el sediento y para el desnudo. Sí, ahí está. Entonces vemos que, por cierto, usted lo utiliza mucho cuando se ora, sí, cuando claro. Se ora, y verdad, y que uno no lo tiene en cuenta, pero mire que dice que Él es el pan de vida. Entonces nosotros debemos de pedir ese alimento no solo para nosotros, sino para todo el mundo, porque es Cristo mismo. Entonces la importancia de la evangelización, vamos a llevarle a Él, cuando vamos a evangelizar de Él, vamos a llevar ese pan, vamos a llevarle a la gente un sustento, no solamente de pan vivirá el hombre, de lo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Entonces ahí podemos ver cómo Él hace esa sustentación en cada persona, en todo aquel que lo recibe. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar y llevamos una palabra a Él, no solamente vamos a llevar la palabra, sino que y a presentarlo, a que conozcan a Cristo, sino que van a saciarse de Él, porque la palabra de Él sacia, claro, llena y sustenta. Entonces podemos ver en lo que dice en uno de los yo soy, que Él es la vid pastor. Sí, en Juan 15, el versículo 1 y el versículo 5, Él dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, y nosotros somos los pámpanos. Ajá. Entonces, Él es la planta genuina de quien fluye toda vida espiritual. Entonces, mire, hermana, porque Él mismo dice que separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Y entonces vemos cuando Ana, pastor, que se embriagó, pero era del mismo gozo, y el sacerdote Elí pensaba que ella estaba embriagada, pero no, era embriagada, pero del Espíritu Santo. Entonces Él dice que nos embriaguemos de Él, en el cual no hay desilusión. Pero Ana, es bien interesante, hermana, lo que usted dice, porque Ana tomó la palabra del sacerdote Elí. Sí. Y ella dijo, abrazo esa palabra y voy a tener un hijo, Señor, y así, ese hijo que me lo vas a dar, yo te lo entrego a ti, que fue el profeta Samuel, un juez, un profeta y un sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces, mire que ella creyó lo que este sacerdote decía, y dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través de sus ministros,
y muchas veces no creemos ni abrazamos la palabra cuando decimos que Él es el sumo sacerdote y nos está hablando a través de la palabra, a través de los ministros, y no la abrazamos esa palabra. Y vemos entonces, como usted decía, cómo esta mujer abrazó. Sí. Abrazó, entonces, ella tuvo que, se aferró a esa planta genuina, que como dice el Señor, separados de mí, nada soy. Se aferró a esa palabra, a esa promesa, sí. a lo que Él estaba diciendo. Entonces nosotros tenemos que abrazar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a sustentar. Claro. Ella abrazó la palabra y tuvo un resultado. ¿Qué? Fue el profeta Samuel. El fruto de esa vid. Fue sí. Samuel, de ese embraguamiento de él, sí. Fue Samuel. Entonces podemos ver. Y allí, hermana, tan tremendo porque el Señor dice que Samuel que es un sacerdote que fue y un varón que fue conforme al corazón de Dios. Tremendo, sí. Fue casi como David. David también, como David, ¿no? Sí. Entonces vemos que él dice que él es la luz del mundo. Sí, en la luz del mundo el Señor lo habla en Juan 8:12, en el versículo 9, en el capítulo 9:5, en el capítulo 12:46, él habla que Él es la luz del mundo y también Él nos delega a nosotros también como luz del mundo. Y entonces dice que Él es la fuente que disipa toda oscuridad. Dice, claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz verdadera. Entonces, en Él es la única forma de andar en luz, porque dice que nosotros estábamos muertos. Pero cuando Él vino, Él nos dio vida eterna. Él vino y nos sacó de esa oscuridad donde estábamos para ponernos en la luz, en Él. Entonces, cuando nosotros vamos y damos una palabra y todo eso, o cuando estamos con Él, que nos estamos haciendo de Él, nosotros es esa palabra que nos están dando, que va limpiando, nos va dando claridad a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es tan necesario, por ejemplo, entonces, viendo que uno debe estar metido en la palabra, que debe atesorar la palabra, y como daba el Señor en esos días, que la palabra es la que limpia, y cuando la palabra limpia, entonces podemos ver más claramente, podemos discernir las cosas. Entonces podemos ver cómo en todo nosotros estamos ahí, está Él. Entonces, hermana, y es bien tremendo porque de verdad que sí, cuando uno va a un restaurante, pues así de dedito parado, sí, porque pues en los de normales uno tiene que pedir, pero eso le colocan la copa para el vino, le colocan el vaso de agua. Y cada una tiene una función, sí, y un tiempo determinado en que usted lo va a usar. Entonces, a nosotros nos está invitando, es un rey, el rey de reyes y señor de señores. Nos invita a la mesa. Nos invita a la mesa. No podemos despreciar nada. Y cada cosa nos la va a dar en su momento, que la tomemos. Pero si no estamos ahí sentados, si andamos deprisa y nos paramos, sí, entonces ¿cómo vamos nosotros a poder empezar a aprovechar todo aquello que hay en esa mesa? Mira, hermana, que muchas veces, digámosle, cuando hay un servicio donde se está dando la palabra, porque ahí es un alimento y ahí hay una invitación a la mesa también, ¿cierto? Sí, señor. Y allí están los aderezos, ahí está todo lo que tú estás diciendo, ¿sí? El vino, hasta aún hay el vinagre, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Hasta que sirven el vinagre. Hay unos que le dicen, por vinagre ponen jerez, pero es para quitar el vinagre, entonces ponen jerez por lo fuertecito. Sí, entonces mira, hermana, que digámosle, en estos tiempos hay mucha distracción y el celular es uno de las distracciones bien tremendas, porque el celular, si uno está alimentándose y lo llaman a uno por teléfono, ¿quién es más importante? ¿El alimento o el teléfono? El alimento que está recibiendo espiritual o esa llamada telefónica. Y esa llamada telefónica te saca. Sí. Te saca de lo que el Señor está dando y, por decirlo así, es una distracción. ¿Sí? Y sabe, a eso que usted dice, ¿sabe qué? Porque a veces no le restamos importancia a lo que nos dan.
Y hay algo que dice la gente, alguien que siempre dice, dos palabras que me llaman la atención, es que antes de usted comer le dicen a usted buen apetito. ¿Cómo viene usted a comer ¿cómo va usted? ¿Ya va lleno de todo lo que recibió por aparte o va dispuesto a recibir, a comerse lo que le van a dar? Sí. Porque el problema es que le dicen a uno buen apetito, pero a veces uno va tan lleno, que no es capaz de comer todo. Y deja ahí la mitad. ¿Por qué? Porque ya metió comida chatarra, porque ya me invitaron acá más antecito. Entonces muchas veces así mismo con el Señor, Él nos invita a la mesa, pero a veces voy para otro lado, estoy recibiendo de otro lado, estoy comiendo de otra mesa, o estoy ya tan llena de otras cosas que este alimento, por más que yo me siente, no lo voy a digerir. Y cuando uno va terminando le dicen a uno, y cuando uno empieza a comer le dicen a uno, buen provecho. Sí. Le dicen a usted, buen provecho, sí, o disfruta la cena. Entonces, ahí vemos en Mateo 6:8, veamos Mateo 6:8. La palabra de Dios nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces ahí vemos que dice que no nos hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Cuando Él nos invita, usted no se preocupe, no nos preocupemos, pero vimos en esa ansiedad. Uno en el restaurante sí tiene que pedir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le apetece, qué es lo que va a comer? Exactamente. O sea, hay una carta. Y es verdad, pero cuando usted lo invita, una parte, como decíamos ahorita, que decía de dedito parado, que nos hacen una invitación, siempre nos dicen, siéntate, no te preocupes, ya te atienden. Siempre hay una persona que está disponible para venir a atenderte. Porque el que nos invitó, el que nos llamó, tiene, mejor dicho, una jerarquía tremenda. Y es así cuando usted va a un restaurante que es invitado por alguien especial. Usted no se va a preocupar de nada, porque Él sabe, está dispuesto a suplir la necesidad como invitado que eres. Pero el problema es que a veces no tenemos ese apetito para recibir lo que Él invita a nuestra, ¿sabe qué? Y nosotros como hijos de Dios, ¿sabe cuál es la llenura muchas veces de nosotros? El pecado. Estamos llenos, estamos alimentando del pecado. Y es que el pecado no es solamente que prostituyó, que no, todavía todas esas cosas, aún nuestras acciones carnales que todavía no nos han dejado, eso están supliendo. Eso es lo que está alimentando. Está alimentando nuestras vidas y realmente entonces no nos sentamos a la mesa. ¿Por qué? Porque estamos comiendo de otro, todo lo que la carne, el mundo nos está dando. Hermana, mira, el cuerpo humano tiene tres áreas, ¿cierto? Así como el tabernáculo que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces el cuerpo tiene el atrio, que es el cuerpo, el lugar santo, que es el alma, y el lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Ahora, entonces el atrio, lo que es nuestro cuerpo, lo alimentamos con la comida física, ¿cierto? Amén. El alma, ¿con qué se está alimentando? Entonces ahí está la parte de la carnalidad. Si le vamos a dar comida a la carnalidad o vamos a restarle comida a la carnalidad y aumentamos la comida a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros evangelizamos y llegamos a un lugar donde hacen ejercicios y hay muchos que son musculosos y todo eso, entonces hablamos sobre esa parte. Yo les hablo sobre que así mismo como le están dando ese alimento y están sacando músculos, entonces el alma con qué se alimenta y el espíritu con qué lo alimentas. Sí. Entonces es importante esos alimentos, tanto el espiritual como el de nuestro cuerpo. Y mire que lo que usted dice sobre eso de que con qué estamos alimentando, entonces si estamos alimentando nuestra alma, nuestra vida espiritual, entonces ahí es cuando, si estamos haciendo esa parte como usted dice, entonces es donde la comida realmente va a tener un buen provecho. Vamos a aprovechar lo que nos están dando. Porque la estamos poniendo por obra. Porque la estamos poniendo por obra. Claro. Entonces mire lo importante que es. Y el Señor dice, hermana, disculpa, el Señor dice aquel hombre que pone la palabra por obra, lo consideraré a un hombre que edifica sobre la roca. Sí. Y que es, él dice que
que lo compara a un hombre que edifica sobre la roca. Que ese es uno de los yo soy también, ¿no? ¿Cierto? Y ¿no? entonces ahí dice él, la roca tuvo que ver con el desierto allá con Moisés, porque de ahí salía el agua, ¿sí? Que alimentaba a todo ese pueblo, ¿sí? Porque era desierto, y de la roca fue que salió el agua cuando Moisés le pegó, ¿sí? A la roca. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que nosotros debemos de poner la palabra por obra, porque entonces estamos edificando en la roca y no estamos edificando en la arena. Sí, entonces ahí, pastor. Esos alimentos, sí. Sí, entonces me trae la palabra de Génesis 3:8 cuando le dice a Adán y Eva le dicen al Señor que se taparon, y él les dice, ¿quién les enseñó? Sí. Entonces, así mismo nosotros, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está discipulando? ¿O quién nos está a los pies de quién estamos? Que sí, estamos tomando otro alimento y no el que el Señor nos quiere dar. Es que, hermana, tan tremendo esta parte que usted hace insistencia en esa parte, porque sí, estás haciendo una insistencia, y es que, hermano, cada ministerio, ¿sí? El Señor le da una visión digámosle, el Centro Misionero Bethesda. Ahí mismo lo está diciendo el nombre. Es un lugar donde están edificando para ser misioneros. ¿Sí? Centro Misionero Bethesda. Entonces, cada congregación, ¿sí? Y el Centro Misionero Bethesda tiene muchas iglesias en muchos lugares, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos hacen misiones, ¿sí? O sea, van y a evangelizar, aparte de lo que es enviar a otros países, todo ello, ¿sí? Pero entonces, ellos tienen un alimento para ese ministerio, para esa obra que el Señor les dijo que hicieran. Hay otros ministerios totalmente diferentes. Ya no son para misiones, sino para otra situación. Entonces, de acuerdo, por eso es tan importante saber dónde debo congregarme. Sí. Porque de acuerdo a mi llamado, que es desde antes de la fundación del mundo, entonces yo necesito saber en qué lugar es, Señor, para sí mismo plantarme y ahondar mis raíces en ese lugar y subir y echar fruto, ¿sí? Y saber qué árbol soy, porque todos somos plantíos de Yahvé, somos árboles de justicia, pero ¿qué árbol sos tú? ¿Qué árbol es este? ¿Qué árbol es el otro? Pero el árbol se va a conocer por el fruto. Entonces, si yo estoy comiendo la comida que no es adecuada, ¿cómo? No voy a crecer, no voy a dar fruto. Entonces, el alimento que yo estoy digiriendo está siendo alimentado, hermana. Es que yo me acuerdo, hermanos, que yo tenía un pino en una matera. Y tenía años ese pino de estar en esa matera, y ese pino nada pelechaba. O sea, estaba bien, y porque era bonito y era un pino azul. Sí. Entonces yo lo tenía en una matera. Yo lo compré y todo ello. Pero cuando lo llevamos a la finca y lo metimos en tierra, ese pino en un momento fue una cosa que extraordinaria, cómo creció y cómo se puso hermoso. Pero entonces así mismo somos nosotros, hermanos. Si somos plantío de Yahvé, entonces necesitamos saber cuál es el lugar donde vamos a echar raíz y crecer y manifestar lo que somos. Entonces, en ese lugar donde el Señor lo planta a uno, ese alimento es el que uno necesita. Es claro. Y ese alimento lo activa a uno y da el fruto. Claro, y entonces ahí es donde usted se va a sentir fortalecido, se va a sentir lleno, va a ser adiestrado en la palabra conforme al llamamiento. ¿Por qué? Porque como el lugar está hecho, la mesa está hecha para la necesidad tuya. Entonces, por eso es un lugar adecuado. Entonces, ese lugar está hecho para tu necesidad, y conforme es tu necesidad, así mismo va a ser tu alimento. Así mismo, porque el Señor, que conoce todas las cosas, Él dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Él va a suplir esa necesidad porque Él la sabe. ¿Ah? Pero ¿cómo? ¿Ah? Si yo no quiero ir, si yo no quiero trabajar, si yo no quiero aceptar,
Porque esto no es cuestión de persona, esto es cuestión con el mismo Señor, con el mismo, con Él. ¿Ah? Porque Él nos hace una invitación a ese banquete, a la vista de todos nuestros enemigos. Dice que esta invitación es una alianza que Él hace con nosotros. Ustedes me van a seguir, ustedes me van a servir y yo los voy a respaldar, yo los voy a sostener a ustedes. Esa es la alianza que Él hace, porque dice que la mesa es una alianza, que es una alianza. Entonces es eso. Queremos ser respaldados, pero tengo que estar en el lugar, en la mesa correcta que Él me ha llamado. Pero a veces nos paramos porque tenemos afán. ¿Y saben? Pasamos por encima ¿de quién? De Él, de nuestro Señor. Por encima de Él pasamos. A Él es el que despreciamos. Esto no lo que nos está dando no nos sirve. Cuando Él nos ha invitado a la mesa, ¿sabe qué? Para prepararnos. Cuando hablo de la mesa, hablo de intimidad, hablo del lugar donde te pusieron o nos pusieron a cada uno. Hablo de lo que Él está trayendo, de lo que Él está mostrando a través de la palabra, a través de los profetas. Esto es alimento. Y ese alimento que Él está dando por distintas formas, Él es Él mismo edificando nuestras vidas. Porque la palabra no es de palabra de hombre. Esta palabra es una palabra revelada de Él, que se la pone a su profeta, se la pone al pastor, se la pone a quien Él quiera para edificarte a ti, para que tú te alimentes, para que tú te fortalezcas. El problema es si yo quiero, si yo me deseo sentar, o si hoy no tengo tiempo, o ando en las carreras, o porque hay tanta cosa en mí, he comido tanto y no he querido salir de eso, que no hay espacio. O eso, o para comer lo nuevo, o sencillamente no deseo, o tal vez eso que tengo no deja que lo nuevo, que es eso nuevo que el Señor me está dando, me ayude a mí a sacar el hombre viejo para que Él se manifieste y yo pueda seguir avanzando. El hombre nuevo. Sí. En el hombre nuevo, en ese hombre restaurado, sanado. Porque el alimento que Él nos pone es sanación. ¿Y lo vemos dónde? Y que nos confronta en la cena, pastor. Cuando pone la cena, porque dice que Él es el cuerpo, el pan es el cuerpo, sí. y la sangre es el vino. Lo que Él hizo con nosotros. Él se da, Él es ese alimento. Entonces, nosotros cuando no recibimos nada, sencillamente lo estamos desechando. No es que todo viene de Él. Mira, hermana, que es tremendo porque... o sea, cuando estaba dando la palabra de la palabra que limpia, y vemos nosotros a Judas, o sea, a los 12 discípulos, Pedro dice, no me lavarás los pies. Dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra, aunque uno no. Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, podemos estar yendo a la iglesia, pero la palabra... la aceptamos, como usted está diciendo, sí. Hermana, la aceptamos, la tenemos, la ponemos por obra, o nos limpia, o el Judas anduvo 3 años y medio con el Señor, pero esa palabra no hizo obra en él, ¿sí? No hizo obra porque él no la puso por obra, porque primero estaba la avaricia, o sea, la carnalidad, primero estaba lo suyo. Y tremendo pasó porque el Señor... Él está dispuesto en todo momento a saciarnos. Claro. Porque una palabra que me trae mucho y me lo muestra es Salmo, que no se la dije ahí, Salmo 37, 25, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así es. Entonces, todo el tiempo Él estuvo sosteniendo a este varón. Dice, joven fui sí. Joven, pero ahora está viejo, pero dice, pero aún ha visto la misericordia de ese, ha sido sustentado por Él. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que David era conforme a su corazón, veía lo que el Señor veía, y eso es una de las ventajas de estar en la mesa. ¿Y qué es lo que el Señor quiere para este tiempo, pastor? Para que veamos lo que Él ve. Mira, para hermana, que veamos lo que Él oye, tan tremendo, para que hablemos lo que Él habla. Sí, hermana, tan tremendo porque David,
O sea, él estuvo siempre a la mesa, sentado a la mesa del Señor, y él desde muy joven, ¿sí? Desde muy joven él estuvo sentado a la mesa, y cuando se enfrentó al gigante, él dijo, yo vengo en el nombre de Yahvé de los ejércitos, ¿sí? ¿Y quién eres tú, incircunciso? ¿Sí? Entonces, o sea, él sabía, porque él estaba en la mesa, sí. él había tenido ya esa intimidad, él había matado osos y había matado leones, ¿sí? Es importante, hermana, tan tremendo, porque cuando él es rey, él llama a Mefiboset, que es uno de la descendencia de Saúl, o sea, el que lo persiguió. Dice, hay alguien todavía de la descendencia de Saúl que para que venga y se siente a mi mesa. Y trajeron a Mefiboset, que era lisiado de los pies, y le dijo que para que se sentara siempre a la mesa de él. Eso es muy tremendo, hermana. Sí, pastor, y mire que él no es tan interesado en sentarse a la mesa. ¿Qué va a dar? ¿Y sabe qué? Y nos lleva a ir contra Dios mismo. Sí, porque es que ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar una persona que no se sienta a la mesa? Y esto le pasó a este varón, se lo pusieron todo ahí, pero como no aprovechó, se sintió lo peor, no tomó en cuenta lo que él significaba para ese rey, y eso hizo que él se fuera en contra de él. Sí. ¿Ah? Entonces nosotros... O sea, estuvo a la mesa del rey, pero no tuvo nada en cuenta de lo que él estaba haciendo. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque es que vemos cuando hablamos de la mesa, como un Judas cuando igual. hablamos de la mesa, hablamos de este Salmo 133. Sí, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Tan tremendo, pastor, porque mire que nos está sirviendo el rey de lo de él. Porque de lo que él va bajando lo va esparciendo a cada uno. Pero también el propósito de que la gente esté en esa mesa es que entrelazar personas unas con otras, traer una unidad, se forman relaciones juntamente con él. Con él se hacen relaciones, se entra en conversa, en la unidad. Entonces, mira cuán bueno y delicioso es. ¿Estamos juntos? Sí, estamos juntos, pero en armonía. Pero cuando estamos con él, cuando él está en el medio, cuando él es el que nos está, él nos procura llevar a esa unidad, a entrelazar relaciones, a fortalecernos y a que haya una unidad. Entonces, de verdad que sí es bien, bien bonito este salmo, porque eso es lo que él hace, lo que usted decía más adelante, en el comienzo, entrelazar. En la mesa se entrelazan conversaciones, se habla, se dice, se discute. A veces uno dice vamos a discutir, la gente piensa que es pelear. No, es ponernos de acuerdo, llevar a un término una conversación, hermana, y ponernos en un acuerdo. Como en la reunión que trabajamos. Exactamente. ¿Sí? Esa reunión donde nosotros estamos sentados a la mesa y está la palabra ahí. Exactamente. Entonces, estamos ahí juntos, pero ¿cuántos estamos recibiendo esa palabra? Y hay una persona delegada que está trayendo ese alimento, pero le estamos poniendo la importancia que está haciendo ese alimento en nuestras vidas. ¿Ah? Cuando el rey mismo nos está dando, dice que está impartiendo. Pastor, porque es que esto es, mire, dice que el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja, dice, como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Óleo, aceite, unción. Está bajando, nos está dando de lo de él a nosotros. Hermana, mire que eso es bien precioso, y por eso en la mesa es tan importante de las cosas donde uno ha sido restaurado, donde uno ha pasado por allí
y con dificultades, con lo Sí. que fuera, y que superó esa digámosle, esa prueba que colocó el Señor. Ujú. Y cuando uno ya sabe que las personas han superado esa prueba y pueden hablar con propiedad de ello, Sí. y en la mesa se le da hasta la palabra a esa persona para que pueda ayudar a otra Hay persona, libertad. sí, para poder ayudar a otra persona, hay libertad y la persona puede expresar y el Espíritu Santo, porque está diciendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, de cual desciende de la barba hasta las vestiduras, y todo hasta el final. Sí. Y ese óleo viene, la presencia del Espíritu Santo viene sobre esa persona que va a hablar y que va a dar el consejo a otra. Y eso es precioso, hermanos, cuando uno lo pueden ver, cuando uno lo puede ver. Pero lo mismo que usted decía ahora, pero como vimos es al hombre. Entonces, nosotros aquí tenemos que hacer ya tenemos que pedir haciendo una renovación, que siempre estará el Señor presente. Así es, donde hay 2 o 3 reunidos. Siempre, en su nombre, ahí está Él. Dice en medio, ahí está Él y Él va a ser. Siempre estará, no habrá una reunión donde hayan 2 y 3, no esté. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces, ¿qué pasa? Dice, y baja al borde de su vestidura. Por eso yo debo cuidar mis vestiduras, para que mis vestiduras estén siempre dispuestas a recibir. Entonces, de verdad que esto sí es bien hermoso. Entonces, ese sentarnos a la mesa es algo bien profundo, ¿ah? Ser saciados, con una comunión, porque estamos con Él. No, esto no se trata de hombre, se trata de Él, para Él y en Él. Porque todo viene ¿de quién? De Él. Entonces, podemos decir que si nos estamos alimentando correctamente, pues se va a ver, se va a notar. A veces estamos tan apurados, tan cansados, miren. O a veces nos excusamos en tantas cosas. Y lo digo por mí. Nos excusamos. ¿Y entonces para qué? Para no sentarnos. Porque sabemos que a veces, porque quiere que le diga una cosa, hermano, a veces el alimentico es como un purgante. Ay, a veces como un purgante. Y una de las cosas que la oveja tiene que ser purgada, hermana. Y una de las cosas, exactamente. Y eso es lo que no nos gusta. Entonces, como no queremos estar vaciando, limpiándonos a través de la palabra, entonces siempre vamos a estar llenos. Y al estar lleno de una comida que no hemos procesado, que ya es el tiempo de que el alimento nuevo venga y haga entonces vamos a estar enfermos, entonces vamos a estar raquíticos. También entonces tenemos que ser bien cuidadosos que es que el alimento se renueva día a día. Mira, hermana, que allí dice que como el rocío de Hermón en el Salmo 133, sí. Dice como en el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Y allí en Deuteronomio 32 dice la palabra acerca de Moisés, el cántico de él, dice: escuchad cielos, hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la lluvia sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Entonces aquí dice en el versículo 3, dice: porque el nombre de Yahvé proclamaré. Y dice aquí que esa unción que desciende, ¿sí?, y sobre las vestiduras de Aarón, y dice que es como el rocío de Hermón, o sea, la enseñanza también, ¿sí? La enseñanza. Eso es importante. En la mesa está ahí también. Vamos a ser instruidos, porque, pastor, cuando un rey invita a todos sus súbditos, por decir algo, no solamente es a comer, van a tratar,
Van a hablar cosas, van a hablar cosas. ¿Ah? Y van a hablar cosas del reino. Y van a hablar cosas. Pero esas cosas del reino, entonces, como gobernante, que la misma palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Sí. Y vamos a representantes del reino. Ajá, sí. Tenemos que ser instruidos. Claro. Sí, tenemos que ser enseñados. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, como usted una vez nos decía, el embajador tiene que conocer su país. Claro. Tiene que ser instruido. Y si no nos sentamos, ¿cómo vamos a ser instruidos? Si no queremos recibir, ¿ah? No vamos a poder ser instruidos. Entonces no es que yo voy a ir a coger lo que a mí me gusta, lo que me conviene, ¿ya? Que eso sería como decir la comida, que es lo más sabroso. No, yo tengo que ir es por todo lo que me están ofreciendo. Esa invitación trae un paquete completo. Mira, hermana, y es tan importante de hacer, como decir, hacerle caso a esa invitación que el Señor hace, porque de esa forma es que nosotros vamos a poder conocer al Rey y vamos a poder conocer porque dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Eso está en Juan 17:3, ¿no? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la mesa, allí en la mesa, en esa invitación que te hace el Rey, ahí es donde vamos a conocer. ¿De qué otra forma? Por eso tú dices que la mesa es intimidad. Intimidad. ¿Sí? ¿De qué otra forma vamos a poder conocerlo? De ninguna otra forma, es ahí. En el diálogo, donde se va a hablar las cosas del reino. Donde Él te va a decir cosas que de pronto a ti no te van a gustar, cosas que de pronto a ti te van a molestar, pero cosas que son necesarias que sepas. Hablarlas, sí. Y hablarlas, ¿para qué? Y que tú también expongas, porque es que cuando es uno también dice, Señor, y es que tal cosa, y Padre, pero ¿por qué tal? ¿Y por qué tal cosa? Por esto y esto y esto. ¿Mm? Pero es que obedecerlo. Esa significa obediencia, y mi obediencia empieza cuando yo acepto la invitación. Cuando yo decido ir, atender, y que voy dispuesta a recibir, entonces que me dicen, ay, mira, no, pues tomámonos un juguito aquí, no, qué pena, yo estoy invitada. Y entonces yo no rechazo esa invitación, entonces ahí es como decía usted, pastor, yo voy a enterarme de todo lo que Él tiene para mí, para lo que me ha llamado, para lo que me ha entregado, y es ahí donde voy a saber cómo lo voy a ejercitar. Claro. ¿Cómo voy a poder caminar? No es como usted dice, no es en otra forma, es ahí. Entonces, leamos Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto se trata de vencer. Es de vencer y vencernos a nosotros mismos. De vencernos a nosotros mismos. Entonces, leamos Mateo 17, 19, 28 para que cerremos esta cita, que van a estar dos juntos, para que dejemos ahí. Mateo 17, 28 nos dice la palabra. 19, 28 nos dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imagine, entonces esto va casi como con Lucas 22:30. Habla de juzgar, pero ¿sabe qué? Pero esto es que a los que lo han seguido, a los que aceptaron ir a esa invitación, a los que saben a qué los llamó y qué les iba a hablar. A estos, entonces dice, al que venciera, dice, entonces ahí es que estamos sentados en lugares, dice la palabra, en lugares celestiales, pero, y aquí hablamos de mesa, pero Él allá nos tiene tronos. Mira, hermana, que hay algo bien interesante que el Señor dice, vosotros que me habéis seguido. Uh-huh. O sea que es seguir sus pisadas. Claro, seguirlo. Es seguir sus pisadas. Sí, seguirlo a Él. Y Él dijo, el que quiera seguirme,
niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso, es que dice, los que me habéis seguido, dice, lleva su cruz, cada día lleve la cruz, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Y aún dice, como Juan el Bautista lo hizo, ¿no? Dice que yo descienda y que él crezca. O sea que, hermano, necesitamos ser réplicas de Cristo. El seguir al Señor quiere decir que vamos a ser como Él es, ¿sí? Y seguir sus pisadas. De estar en el Getsemaní y entregar nuestra voluntad y que sea la voluntad de nuestro Padre. Así es. Hay muchos momentos que nos toca Getsemaní, ¿sí? De entregar la voluntad nuestra, de querer hacer lo nuestro y que sea mejor la voluntad del Padre. Pero ahí vemos que, como dice, que Él es nuestra fortaleza, ¿no? Que Él es en esa mesa somos fortalecidos en la presencia de Él. Entonces, si nosotros estamos en esa intimidad, si nosotros estamos en esa mesa, entonces vamos aunque estemos en ese valle de sombra, como dice, como decía el salmista, no temeré, aunque ande en valles de sombra. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos toma de la mano derecha y dice, ve, no tengas miedo. Entonces, hermano, dejemos ahí hasta la segunda parte. Sí, claro. Hasta una segunda parte. Entonces, le damos gracias al Padre por este tiempo, Señor. Señor, bendito Bendecimos Rey. Tu palabra, Señor. Mira todo lo que tú sacaste de más, Padre. De verdad, Señor, que tú eres el que da, Señor, el que trae la enseñanza. Te bendecimos, Señor, y que esta palabra, Señor, obra en la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, y de todo aquel que la escucha, que la reciba, Señor. Tenga un corazón abierto, Señor, para que esta palabra entre y haga la obra tuya. Padre, bendito seas y te alabamos. Sean bendecidos ustedes, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.